bendiga y le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su hermano y amigo Ezequiel Brown, por la misericordia de Dios, siervo de Jesucristo, acompañado de mi hermano Robert de la Rosa. Hoy traemos un tema igual de importante como todo lo que llevamos. Voy a quitar esa palabra porque todo lo que hacemos es importante. Amén. Entonces, queremos que usted sea edificado, que usted lo comparta a través de su plataforma, las redes sociales, entre a YouTube, le dé a me gusta, se suscribe si no se ha suscrito para que esto pueda seguir avanzando en el nombre de Jesucristo. Y cualquier pregunta, nosotros estamos abiertos, nosotros no estamos cerrados, ahí están los números, ahí está la dirección, los comentarios que nosotros con mucho gusto les respondemos. Con todos ustedes, nuestro hermano Robert de la Rosa. Dios les bendiga, bienvenidos a su plataforma Restauración. Estamos aquí con un tema muy interesante, como dice nuestro hermano Ezequiel, pero muy interesante, sobre cosas que a veces uno hace y no se da cuenta ni siquiera lo que está haciendo. Y ya que se ha vuelto muy de moda lo que es de estar batallando y guerreando en el mundo espiritual Sí. y uno creerse realmente esa película de que uno tiene superpoderes en la iglesia, queremos tratar este tema y vamos a irnos directamente a Mateo capítulo 16, versículo 19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias al Señor por su palabra Amén. poderosa. Amén. Tú sabes que esta palabra a mucha gente le ha hecho mucho daño. Le ha hecho mucho daño porque no han entendido en qué contexto está hablando Jesucristo cuando habla de atar y desatar. Y esa palabra hay que subrayarla, contexto, porque para interpretar la Biblia se necesita saber el contexto, el tiempo en que se dijo, por qué se dijo, la costumbre de ese pueblo. De lo contrario, siempre vamos a errar en la interpretación bíblica, y también se necesita saber las reglas gramaticales de la lengua española, lo que es metáfora, comparación, lo que es un epíteto, lo que es una exageración en el lenguaje. Entonces, la iglesia en sentido general, o mayormente generalmente hablando, ha tomado esa palabra muy a la ligera y tiende a estar atando y desatando cosas que no le conciernen muchas veces a ellos o a nosotros, atarlas o desatarlas. Hay gente que, como hablábamos en un tema anterior, tiende a usar este tipo de versículo bíblico para fundamentarse en lo que es su práctica de brujería. ¿Por qué digo práctica de brujería? Porque creemos que ellos tienen que sujetarse a la palabra de nuestra boca y no entendemos que nosotros somos los que debemos de sujetarnos a la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, a veces pensamos que Dios es un genio, como la leyenda, ¿verdad?, que tenía una botella o una lámpara que la frotaba, y desde que la frotaba salía un genio y decía: pídeme lo que tú quieras. Sí, realmente el ser humano se ha olvidado cuál es en este organigrama, cuál es su posición. Si vemos la oración que Jesucristo estableció, empieza con Dios: Padre nuestro que estás donde, en los cielos. Entonces, todo lo que queda debajo de Dios es lo que nos concierne a nosotros, Así lo que es. somos nosotros delante de Él. Y Jesucristo, hablando con Pedro, le dice: mira, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. La iglesia ha tomado esa palabra que Jesucristo le dijo a Pedro como una palabra para la iglesia. La iglesia tiene la autoridad y tiene la llave, y si la iglesia declara, si la iglesia proclama, si la iglesia desata, vamos a desatar en este momento, vamos a desatar las bendiciones. Pero pasa algo, Ezequiel. La iglesia desata las bendiciones, pero las bendiciones no llegan. No llegan, desatan
siempre cosas. Yo veo que la gente muchas veces dice, declárate, y yo pienso que a veces la inexperiencia de nosotros, yo me formé como predicador evangélico, y yo creo que cuando uno va comenzando, uno tiende a cometer muchos errores que cuando va transcurriendo el tiempo, tú te das cuenta de que lo que tú hacías no tiene ningún asidero bíblico. Hay frases que utilizamos los predicadores y hay ademanes. Voy a salir de los ademanes, frases, palabras, cosas que vemos que a veces no son ciertas ni tienen, vuelvo y repito, ningún asidero bíblico, pero la utilizamos a veces como para influenciar la alabanza del pueblo. Realmente cuando tú ves un predicador que comienza, siempre tiende a hacer mucha bulla, a hacer muchas demostraciones, a decir que tiene una revelación, que la va a soltar. Pero cuando tú pasas el año, que como que el agua se asienta, tú te vas dando cuenta que Dios no está en la bulla, que Dios no está en lo que tú declares, sino que Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él entienda, y lo mejor es descansar en Dios. Mira, la palabra dice aquí algo poderoso en Mateo 18, que es donde nosotros mayormente nos basamos como cristianos para creer que tenemos toda la autoridad de hacer que Dios se comprometa con nosotros. Que es donde dice que Jesucristo dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis, ustedes aten en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el verso 19 dice, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Entonces ahí es que el cristiano, como que dice, ahora sí, mira, lo encontré en la Biblia. Ahora Dios está obligado a que cualquier cosa que yo ate aquí en la tierra sea atado allá en el cielo. Y lo que yo desate, y yo desato ahora sobre tu familia, y yo ato esto. Este es el tiempo del desate, del agarra, de que empodérate, de que Dios te va a ayudar. Y sin embargo, como dicen los anuncios de la telefónica, algunas restricciones se aplican. Ay, santo. Algunas restricciones, esa está buena. No es verdad que tú, en una condición de vida pecaminosa, en una condición de vida que Dios sabe lo que tú vas a pedir, antes de que tú se lo pidas, ya Él sabe, Mateo 6, del 25 en adelante, Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe si te conviene. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en vuestros deleites y placeres. Sin embargo, en Romanos tú lees que dice que no sabemos pedir como conviene, sino que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemido indecible. Amén. O sea que hay cosas que nosotros no la vamos a hacer bien en nuestra humanidad, porque hay que tener un contacto con el Espíritu Santo. Amén. Mira, y esto fue a manera de introducción. Donde yo quiero entrar al plato fuerte realmente de este tema es donde nosotros en muchas oraciones decimos, atamos al hombre fuerte. Y la pregunta que yo me hago, si cada vez que atamos al hombre fuerte y vuelve otro culto tenemos que atar al hombre fuerte, ¿quién es que está desatando al hombre fuerte? Tú sabes que hay muchos cristianos que utilizan palabras porque la han escuchado, la han leído y no saben la profundidad. ¿Qué es el hombre fuerte? Eso es un objeto de estudio. Ajá. Vamos a hablar más adelante de lo que es el hombre fuerte y de cómo opera el hombre fuerte. Sí, es bueno estudiarlo porque el cristiano ha entendido que el hombre fuerte es el diablo. Vamos a atar al diablo, pero la Biblia establece que para atar al diablo, para atar a los demonios, hay un tiempo establecido en la palabra. Así. Y eso no nos concierne a nosotros. Dice la palabra que un ángel descenderá para hacer eso. Y nosotros, ¿cómo es? Un ángel descenderá y va a atar al diablo con cadena. Y entonces, todas las veces que yo he orado para que se ate, entonces. Entonces, es la pregunta que yo me hago. Si yo estoy atando al hombre fuerte, ¿quién es que lo está desatando? Porque hay una contradicción aquí. Porque yo no puedo estar todos los cultos atando al hombre fuerte si ya el hombre fuerte fue atado.
Entonces, ¿dónde está la autoridad realmente? Y atando los mismos demonios. Entonces, hay algo que la iglesia, como iglesia, si es iglesia hoy en día realmente de Jesucristo, tiene que entender. Usted no puede orar para invitar a Dios a la iglesia, a la presencia de Dios a la iglesia, y luego decir, Dios está aquí. Y luego que Dios está ahí, usted faja y a reprender. Hay algo como que no compagina ahí, porque Dios no puede morar donde hay tanto demonio moviéndose a sus anchas, porque se supone que delante de la presencia de Dios todo tiene que sucumbir. O sea, el demonio no puede estar de una manera libre dentro de un lugar donde está Dios. Y dice Pablo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ay, santo Dios. Entonces nosotros en nuestros cultos, en nuestras oraciones y en nuestra alabanza le damos más importancia a los demonios. Pronunciamos más el nombre de demonio que el nombre de Dios. Nosotros debemos enfocarnos más en Dios que en los demonios, porque a veces la idea de demonios lo que nos gusta es impresionar, nos gusta es como que la gente entienda de que nosotros sí y otros no. Mira, yo cuando estaba leyendo Marcos capítulo 3, del verso 22 al 30, yo dije, Jesucristo está hablando con los escribas y los fariseos porque ellos están diciendo que Él hace esto en nombre de Belcebú, que esto y que lo otro. Y Jesucristo haciendo unas cuantas explicaciones, porque Jesucristo era el hombre que me explicaba. Dijo, mira, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte sin antes atar al hombre fuerte. Ese versículo nosotros lo hemos traído a nuestra vida. Y hemos dicho, antes de empezar el culto hay que atar al hombre fuerte. Antes de la oración hay que atar al hombre fuerte. Antes de ayunar hay que atar al hombre fuerte. Y toda nuestra vida decimos que hay que atar al hombre fuerte. Pero cuando hablamos del hombre fuerte, hablamos de un personaje en específico. Porque el cristiano es el que más pelea con el diablo. Yo no entiendo esto, mi hermano, de verdad. Y Efesios capítulo 6 nos dice que nos vistamos de toda armadura de Dios. Pero nos vistamos para pelear o para resistir. Que es lo que yo no entiendo. Yo tengo que entender algo en mi vida como creyente. Y se lo digo a todo aquel que vive en batalla, porque ahora los cristianos está de moda vivir en batalla. Si Jehová pelea por nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en batalla? Eso es el miedo a veces que tenemos en nuestro interior. Y incluso, mire, yo estaba una vez reunido, y escúchame que te interrumpa, sí. Con una señora que en paz descanse, está en la presencia de Dios. Que hay buenos cristianos, pero hay cristianos muy carentes de conocimiento. Son buenos cristianos y se van a salvar, pero carentes de conocimiento. Ella se demoró mucho tiempo hablando y ella dijo, el Señor reprenda al diablo, se me quemaron las habichuelas. y alguien que estaba conmigo dijo, pero no es el diablo, usted que tiene la culpa, porque usted que se quedó hablando. El diablo no tiene que ver nada con eso. Y ella comenzó a hablar y a insultar. Y en una ocasión estoy con alguien en un lugar orando. Era un culto al aire libre y habían como muchos cartones. Y él dijo en una ocasión, reprendo al espíritu de cartón, al demonio de cartón. Ahí los cristianos le hemos puesto tanto nombre. Y de repente el abanico está echando mucho aire. Reprendo el demonio de abanico, reprendo el demonio de bombillo y un sinnúmero de cosas. No, es una locura realmente la que estamos viviendo hoy en día. Y es por falta de conocimiento. Porque como es mucho saber, el cristiano le da mucha brega leer la palabra, pero es más fácil coger para donde Ezequiel, ven para que ore por mí. Porque Ezequiel aparentemente tiene una palabra de profecía. Y gente se va a consultar, prefiere consultarse con un hombre a consultarse con la palabra. Se alimentan de ahí. El conocimiento de los cristianos últimamente se alimenta de escuchar lo que otro dice, un pedacito de las redes sociales, un pedacito de Google, un pedacito de lo que dijeron en su iglesia, pero muy pocos tienen la costumbre de diariamente, así como se hacían los dientes, de leer un versículo de la palabra de Dios y tratar de entenderlo. Muy poco, le dan más importancia, incluso hasta para saber orar hay que leer la palabra. Amén.
mi pueblo, repito, pereció porque le faltó conocimiento. Y el problema es que para que el pueblo entienda que le falta conocimiento es que está el problema, Ezequiel. Porque ahora vemos muchos sabios en nuestra propia opinión, que preferimos, porque tal profeta en un momento dijo que yo tengo la autoridad sobre el diablo, de atar y desatar, y yo puedo vencer al diablo. El detalle es que yo no puedo vencer al diablo porque ya el diablo, Jesucristo lo venció y lo venció en la cruz del Calvario. ¿Qué yo le voy a vencer al diablo? Si la Biblia me habla de que lo resista. O sea, esa autoridad que nosotros decimos tener, de atar, de hacer que Dios mande cosas desde el cielo porque yo tengo la autoridad, eso no es así. Todo tiene que ser en un orden establecido. Nosotros Esa es la palabra, un orden establecido. Incluso cuando la palabra dice que recitamos al diablo, lo primero que dice es que nos sometamos a Dios. Sométete a Dios. Recita al diablo y él huirá de ti. No dice recita al diablo y huirá de ti. Lo primero que te menciona es Dios. Sométete. Sométete a quién? A Dios. O sea, Dios en primer lugar. Entonces, tú sometiéndote a Dios resiste y el diablo tiene que huir, no por ti. Porque hay algo en lo que el hombre está equivocado. Yo escucho mucha gente decir, a lo que el diablo le tiene miedo es a un hombre, a una mujer. No creo eso, yo no creo eso. Y no es por darle fama al diablo, sino que hay que entender algo. El diablo tiene un trabajo y ese trabajo a él no lo limita a que tú ores o no, al contrario, él quiere hacer que tú dejes de orar. Así es. Y ese tipo de doctrina de que tú tienes la autoridad, eso es lo que le facilita el trabajo a él. Porque si tú te vas a los capítulos de la gente de Dios que falló o de la gente de Dios que buscaba de Dios, nunca reclamaron nada delante de Dios. Así es. Sino que se humillaban. Señor, aquí estoy, perdóname. El mismo Job no hizo nada para perder todo lo que tenía. Y Job se humilló delante de Dios. Le dijo, Señor, en esta hora yo ato. No, él no hizo eso. No, y también voy a aclarar algo. Nosotros creemos en la guerra espiritual. Amén. No crean que nosotros estamos ajenos a esto. Amén. Nosotros tenemos trayectoria, que más adelante quizás en uno de los programas hablemos de nuestra trayectoria ministerial y al estar enfrentándonos a espíritu demoníaco. Mire, la iglesia tiene una autoridad de reprender a los espíritus inmundos, pero con la unción del Espíritu Santo, porque Amén. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiríamos poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te vas a Judas, casi los predicadores no leen Judas, tiene una sola página, un solo capítulo. En el versículo 8 y 9 habla de la blasfemia contra las potestades superiores y ahí incluye a los espíritus inmundos, que nosotros, la iglesia cristiana, le dimos el nombre de demonios, pero en realidad son ángeles que no guardaron su dignidad, su santidad. Amén. Entonces la palabra demonio la introducimos nosotros, porque en realidad son espíritus inmundos cuando utiliza Jesús el término. Entonces dice que cuando el arcángel Miguel, la palabra arcángel significa jefe de los ángeles. El único arcángel que menciona nuestra Biblia es Miguel, no San Miguel, porque San Miguel es Belié del Can en el término de brujería y lo disfrazan con San Miguel. Arcángel Miguel, jefe de los ángeles. Dice que cuando contendía por el cuerpo de Moisés con Satanás, Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés, no sé para qué, pero dice, el único libro que revela eso, dice que no se atrevió a proferir palabras de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Hoy en día tú escuchas cristianos, diablo asqueroso, sucio, puerco, ratrero y un sinnúmero de cosas. He escuchado a gente reprendiendo demonios que ellos creen que son femeninos, porque los espíritus no tienen sexo. Los demonios son de la categoría angelical y los ángeles no tienen sexo. Entonces lo he oído diciendo, esa sucia, esa qué sé yo qué, y se cogen como una autoridad que no le fue dada. Sin embargo, ¿qué dice Pedro y qué dice el Salmo?
que los hombres fuimos creados un poco menor que los ángeles. Por eso dice, ¿qué es el hombre? Nosotros, aunque tenemos autoridad de reprender, de adorar a Dios, de recibir el perdón, somos creados poco menor que los ángeles en poder y en potencia. De manera que nosotros en nuestra humanidad, Robert, no podemos reprender ni al más cobarde de los demonios. En nuestra humanidad. Wow. Lo que nos va a hacer fuerte a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Lo que hacía fuerte a Sansón no era que él levantaba pesa. Dice la Biblia que cuando venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón, ¿qué pasaba? Lo hacía fuerte. Venía el Espíritu de Jehová sobre Elías. Venía el Espíritu de Jehová sobre Eliseo. Venía el Espíritu de Jehová sobre David. Venía el Espíritu de Jehová sobre el profeta Ezequiel y lo levantaba y lo llevaba y le enseñaba el templo. O sea que lo que nos va a hacer a nosotros fuerte no es que yo reprendo. Ahora un yoísmo, un humanismo. Yo, que ande yo te... Incluso hay gente que si no está fulano, Dios no se mueve y ellos no danzan. Pero cuando está fulano, tú lo ves que hasta rompen silla. Rompen silla, reciben el Espíritu Santo que tenían muchos que no lo recibían. O sea que también de eso hay que hablar, Ezequiel, un tema. Porque hay gente que reciben el Espíritu Santo cada vez que hay un culto. O sea, el Espíritu Santo no mora en ellos. Y la Biblia dice que Él morará en nosotros y con nosotros. O sea, hay que sacar a la gente de esa idea, pero ya para aclarar un poco más el tema y ir concluyendo ya con esta parte, me gustaría aclarar algo, que así como Ezequiel dice, nosotros tenemos una autoridad, pero esa autoridad no está por encima de la autoridad de Dios, que eso es lo que la iglesia tiene que grabarse en la cabeza. Hay gente que le gusta mucho meterse en lugares que Dios no le ha mandado y por eso pasan vergüenza. Sí. Hay gente que le gusta ir a poner la mano donde va un endemoniado, sin Dios mandarlo, porque a veces Dios permite que una persona manifieste, haga una manifestación de esa, pero no para que tú, que estés en el ambiente ahí, haga lo que tú quieras, sino porque Dios quiere hacer algo con alguien y tú vayas atrevido y te pasa lo que no debería de pasarte por estar atrevido. Así es. Entonces, es bueno, primeramente, someterse a la autoridad de Dios. El mismo Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor. ¿El temor a quién? A Jehová. Y cuando tú temes a Dios, tú buscas de lo que es de Dios, porque tú quieres agradar a Dios. Y cuando el creyente agrada a Dios, se le olvida quién es Él, o que lo que Dios hace a través de Él no es Él, sino que Dios es el que lo hace. Así es. Entonces, hoy en día, como tú dices, ese yoísmo, yo he visto gente que está muy de moda, que de lo único que te habla es de demonios. De lo único que te habla es de demonios. Son expertos hablando de demonios, no saben hablar de otra cosa. Tú les das un altar y lo que te empieza a hablar, te abren la Biblia, te leen un versículo bíblico y empiezan a predicarte hablándote de demonios. Cuando la casa de Dios, la iglesia, lo que decimos que es la casa de Dios, es una casa de oración y de adoración. Tienen un conocimiento más de los demonios, del ocultismo y de la brujería que de la palabra de Dios. Wow, eso es terrible. Porque a mí me interesaría que conocer más de las cosas celestiales que de las cosas del infierno. Yo soy de lo que digo, yo respeto a todo el que ha ido al infierno y lo felicito si usted se siente bien con eso, pero yo soy de lo que digo, si Dios motivó a Pablo, si Dios llevó a Juan al cielo, ¿por qué a mí tiene que mandarme para el infierno? ¿Qué yo tengo que ver en el infierno que me motive? Así es. Entonces, si Dios agarró a Jacob no estaba orando, y esto ya lo hemos dicho varias veces, Jacob no estaba orando cuando él se recostó en la piedra. Sí. Cuando él se recostó en la piedra y empezó a ver ángeles que subían y bajaban, él se recostó porque estaba cansado. Entonces, ¿por qué a mí tiene que llevarme al infierno? No, yo no entiendo eso, yo no lo comprendo, pero lo que sí queremos es que tú te quedes con esto. Mira, tú tienes una autoridad, pero esa autoridad tiene que ser dirigida por la máxima autoridad. Amén. Si no es dirigida por la máxima autoridad, tú no tienes nada. Lo primero es que cuando tú hagas lo que hiciste, como dice la Biblia, cuando tú hagas lo que se te encomendó, recuerda que tú eres un siervo inútil. Tú no has hecho nada porque tú hiciste lo que se te mandó a hacer. Lo dijo el maestro de maestros. Sí, y más adelante nosotros vamos a hablar, vamos a ver si lo hacemos para la próxima, del hombre fuerte, para que no se queden con esa incógnita. Vamos a hablar qué es el hombre fuerte de acuerdo a la Biblia, porque queremos aclarar
cosas que a veces nosotros usamos, términos que no tenemos el dominio de lo que es, y vamos a detallarlo bien detallado para que usted salga edificado. Y yo creo que a manera de conclusión, ¿verdad? Sí, ya. Le deseamos que el Señor le bendiga, que se eduque más en la palabra, saque tiempo para leer las Sagradas Escrituras, para congregarse. Es importante que usted se congregue, es importante que aprenda la Biblia, cómprese un diccionario, una concordancia bíblica exhaustiva, lea libros cristianos que lo ayuden, no cuento cristiano, libros cristianos que lo ayuden a la edificación. Y reenvíe este video, suscríbase. Esta es una plataforma extremadamente bíblica. Su director, Robert de la Rosa, trabaja para eso. Todos los que están aquí subiendo el programa están trabajando para eso, para que el contenido bíblico sea exaltado y Dios sea exaltado. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén, bendiciones.